Buen día, compañeros y profesor. En el presente video voy a realizar las pruebas específicas de rodilla, tobillo y pie. Antes de tener contacto con el paciente, primero voy a realizar el lavado de manos, que ya conocemos. Voy a comenzar por esparcir el jabón por las palmas. Después los dorsos de las manos y el de la otra mano. Después voy a entrelazar mis dedos. Posteriormente voy a limpiar el dorso de mis dedos con la palma de la otra mano. Y después realizo lo contrario con la otra mano. También voy a limpiar muy bien mis pulgares. Y por último, la punta de los dedos. Una vez asegurada que mis manos están limpias, voy a proceder al contacto con mi paciente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Ceballos, soy la fisioterapeuta que la va a estar atendiendo el día de hoy. Vamos a realizar algunas pruebas específicas de las estructuras de rodilla, tobillo y pie. Le voy a ir pidiendo que se acomode como yo le diga. La primera patología que vamos a realizar va a ser la de la plica patelar. Vamos a aplicar la prueba de Huntston, por lo que le pido a mi paciente que se recueste por favor sobre la camilla. Muy bien, el lado que vamos a valorar es el lado derecho de mi paciente. En esta prueba hay que realizar una flexión de rodilla y de cadera 90 grados y previamente, antes de realizar la flexión, hay que realizar una lateralización de la rótula, manteniéndola durante el movimiento de la flexión. Bueno, voy a realizar una lateralización de la rótula y posteriormente voy a generar una flexión, manteniendo la lateralización. En este caso, en mi paciente la prueba ha sido negativa. En pacientes que tengan una alteración de la plica patelar, la rótula se desplaza sobre el fémur debido al movimiento que realizamos de flexión. En este movimiento también los pacientes que tengan una alteración refieren dolor, chasquido o alguna otra molestia. La siguiente patología que vamos a revisar es la condromalacia. La primera prueba que voy a aplicar es la prueba de Solem, por lo que primero voy a valorar la movilidad de la rótula de mi paciente. Posteriormente vamos a tomar la rótula del borde superior y vamos a generar una presión hacia inferior. Una vez que generamos esto, le pedimos al paciente una contracción isométrica de los músculos cuádriceps. Puede generar una contracción de estos músculos. En esta ocasión la prueba ha salido negativa, ¿le duele? No. En dado caso de que mi paciente presentara condromalacia, este movimiento le generaría dolor o alguna molestia. En la patología de la condromalacia, la siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de McCunnell. La prueba de McCunnell nos pide que el paciente esté en sedestación y presenta 4 etapas. La primera etapa es la paciente con una muy ligera extensión. Vamos a colocar resistencia sobre la tibia y le vamos a pedir al paciente que la venza. Si la paciente refiere dolor, la prueba es positiva. Voy a poner aquí una resistencia, usted va a generar un movimiento así. ¿Vence la resistencia? ¿Sí? ¿Presenta dolor? No. Muy bien. El estadio 2 de la prueba de McCunnell es con un poco más de extensión. Igual aquí ponemos la resistencia y le pedimos a la paciente que la venza. ¿Venza la resistencia? ¿Vénzala? ¿Tiene dolor? No. Igual
igual este estadio ha resultado negativo. En el tercer estadio de la prueba de McConnell es un poco más de extensión. Aquí le pedimos a la paciente que venza nuestra resistencia. ¿Presenta dolor o molestias? No. Igual es negativa. Y en el cuarto estadio de la prueba de McConnell es una extensión completa. Aquí le pedimos a la paciente que venza la resistencia. ¿Resistencia? ¿Presenta molestias? No. Igual en mi paciente la prueba de McConnell en los 4 estadios ha resultado negativa. En dado caso de que mi paciente presentara condromalacia, en esta prueba resultaría dolor, molestias o chasquido. La última prueba de la patología de la condromalacia es la prueba de la crepitación. En esta prueba nuestra paciente debe estar en bipedestación y le vamos a pedir que haga un movimiento a cuclillas. ¿Puede bajar a cuclillas, por favor? Una vez ahí, le vamos a pedir que regrese lentamente a bipedestación. ¿Puede lentamente? En este caso no se percibió ningún crujido, crepitación, ni percibió dolor. No. Entonces vamos a realizar otra vez este mismo movimiento. Regrese, por favor. Tampoco percibimos ningún chasquido. Una última vez. Regrese. Tampoco se percibió. En esta prueba ha salido negativa debido a que mi paciente no cursa con ningún proceso de condromalacia. En dado caso de que lo presentara, percibiríamos una sensación de chasquido o un sonido de chasquido. En esta prueba nos piden que la repitamos 3 veces para corroborar que en las 3 ocasiones se repiten estas mismas manifestaciones. La siguiente patología que vamos a realizar es la bursitis. Como tal, para valorar la bursitis no existe una prueba específica, solamente para valorarlo es mediante mera observación y palpación. Le voy a pedir una flexión de este. Muy bien. En la bursitis, los síntomas y manifestaciones se presentan en la cara lateral de la rodilla, o sea, la cara interna. En esta patología, como su nombre lo dice, es una inflamación de las bursas. Vamos a encontrar una inflamación, enrojecimiento, vamos a encontrar también un aumento de la temperatura y a la palpación la paciente va a referir dolor. Vamos a comenzar a valorar la zona. ¿Refiere dolor? No. ¿Aquí hay dolor? No, tampoco. Mi paciente en estos momentos no cursa por ningún proceso inflamatorio ni por ninguna bursitis, por lo que no presenta ninguno de los síntomas. Pero en dado caso de que nuestra paciente lo presentara, simplemente en la zona se apreciaría un color rosáceo o rojo, también un aumento de la temperatura y inflamación. La siguiente patología que nos compete revisar es la jofitis. La jofitis, recordemos que es la grasa de jofa que se encuentra entre la meseta tibial y el borde inferior de la rótula, y esta grasa al momento de la actividad se inflama y es lo que presentamos como jofitis. La primera prueba para revisar la jofitis es la prueba de la flexión sostenida, por lo que vamos a realizar a la paciente una flexión sostenida, lo más pegado al glúteo que se pueda. Podemos aumentar esta flexión con una ligera flexión de cadera y mantenemos ahí durante aproximadamente 1 minuto. Durante este minuto nuestra paciente debe de referir molestias. ¿Siente alguna molestia aquí? No. En este caso mi paciente no tiene ninguna alteración, por lo que la prueba es negativa, pero en dado caso de que mi paciente cursara con una jofitis, inmediatamente a los segundos posteriores de la flexión sostenida que estoy realizando, referiría un dolor sobre el borde inferior de la rótula y por encima de la meseta tibial. Aquí mismo con la paciente en decúbito supino vamos a realizar la prueba de la presión digital.
Esta prueba es muy sencilla, nada más consiste en que el paciente esté con una flexión de rodilla. Nosotros vamos a generar una presión sobre el tendón infrarrotuliano, que es la zona donde se encuentra la grasa de Hoffa. Y inmediatamente al nosotros generar esta presión, el paciente debería de sentir algún malestar. ¿Siente algo? ¿No? ¿Dolor? ¿Nada? No. Mi paciente no cursa con Hoffitis, por lo que la prueba ha salido negativa, sino en esta zona que les menciono sentirían dolor y algunas molestias. Por último, para valorar la Hoffitis vamos a utilizar la prueba de Badu. La prueba de Badu también se utiliza para valorar los meniscos mediales. Esta prueba nos pide una flexión sostenida y la presión la vamos a hacer sobre la tibia. Vamos a realizar esta flexión por aproximadamente 1 minuto también. Y si en ese minuto aparece dolor sobre la cara posterior de la rodilla, nos habla de una alteración de los meniscos. Y si nos aparece dolor sobre la cara anterior, específicamente sobre la zona de la grasa de Hoffa, estaríamos pensando que nuestra paciente cursa por una Hoffitis. ¿Presenta algún dolor? No. En este caso, mi prueba ha resultado negativa. La siguiente patología que vamos a revisar es el síndrome de la cintilla iliotibial. Vamos a hacer uso de la prueba de Over que ya habíamos realizado en la articulación de la cadera, pero ahora la vamos a valorar en la rodilla. Le vamos a pedir al paciente que se ponga en decúbito lateral. ¿Se puede voltear hacia allá, por favor, de lado? La extremidad que vamos a valorar debe de quedar hacia arriba. Vamos a estabilizar la cadera con una mano y con la otra vamos a llevar la pierna hacia extensión de cadera. Una vez que tenemos la pierna aquí, con todo el peso de la pierna sobre nuestra mano, vamos a soltar la extremidad. ¿Generó algún dolor a la altura de la rodilla? No. Mi paciente no tiene ninguna molestia ni dolor a la altura de la rodilla. En dado caso de que hubiera una alteración de la cintilla iliotibial, generaría un dolor a la altura de la rodilla. Vamos a proceder también en la misma valoración del síndrome de la cintilla iliotibial con el test de Noble. Este test nos dice que vamos a generar repetidas flexiones de rodilla a aproximadamente a 30 grados, que son los grados en los que la cintilla iliotibial se desplaza sobre el trocánter mayor. Ponga su pierna floja, por favor. Vamos a generar estas flexiones. Mi paciente no presenta ninguna alteración, pero si presentara algún síndrome de la cintilla iliotibial, estos movimientos le estarían generando crepitación o malestar a la altura de la rodilla. El siguiente test que vamos a realizar es el test de René, por lo que necesitamos a nuestra paciente en bipedestación. Ahí en bipedestación le pedimos por favor que se pare sobre la pierna afectada, que en este caso es la derecha, y le vamos a pedir que baje solamente sobre esa pierna. Muy bien, ¿hay molestias? No. Suba. Vamos a repetirlo. ¿Molestia? No. Suba. Por último, vamos a repetirlo de nuevo. ¿Molestias? No. Suba. En mi paciente este test ha sido negativo, ya que no presentó ningún dolor ni percibimos ninguna crepitación. Pero en pacientes que cursan con algún síndrome, en este test presentan dolor a la altura de la rodilla. Y igual al momento de realizar los movimientos se percibe una crepitación. Y por último vamos a realizar la valoración del varo y del valgo. Esta valoración es mediante mera observación. Aquí, como podemos ver en nuestra paciente, vamos a valorar las masas musculares. Aparentemente se ven con una distribución uniforme. Podemos valorar que la paciente presenta una ligera rotación externa, ya que como vemos sus pies están un poco posicionados hacia el lateral. En la valoración del varo y del valgo necesitamos apoyarnos más de una radiografía completa para valorar solamente las estructuras óseas de las extremidades.
pero aparentemente podemos observar la masa muscular, si la rodilla presenta alguna desviación o una mala alineación y si presenta alguna rotación. Bien, la siguiente zona que nos compete revisar es la zona del tobillo y del pie. Para comenzar vamos a aplicar las pruebas de cajón anterior y posterior. Estas pruebas nos sirven para valorar la inestabilidad de los ligamentos peroneo astragalino y peroneo calcáneo. Primero voy a empezar con la de cajón posterior. Vamos a tomar el pie del lado del talón y vamos a generar una presión hacia posterior de la tibia y del peroné. ¿Hay molestias? ¿No? ¿Dolor? La prueba ha salido negativa en dado caso de que mi paciente presentara una inestabilidad en el ligamento peroneo astragalino. La tibia y el peroné se desplazan hacia posterior por no tener el control y la estabilidad que proporciona este ligamento. Vamos a proceder a realizar la prueba de cajón anterior. Esta prueba valora el ligamento peroneo calcáneo. Voy a aplicar una presión hacia anterior. ¿Molestias? No. ¿Dolor? También en este caso la prueba ha resultado negativa debido a que mi paciente no presenta ninguna inestabilidad en estos ligamentos, pero en dado caso de que lo tuviera, la tibia y el peroné se desplazan debido a que no existe una estabilidad. Muy bien, la siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de la inclinación astragalina. Primero vamos a ubicar el hundimiento que existe entre la tibia, el peroné y el astrágalo. Posteriormente, con la otra mano vamos a realizar una plantiflexión. Y aquí mi paciente no presenta ninguna alteración. En dado caso de que mi paciente presentara un esguince o una subluxación del tobillo, en este hundimiento que encontramos aquí se presentaría un ligero abultamiento debido a la inestabilidad y al esguince que presenta esta articulación, que corresponde a que se asoma una porción del astrágalo. Y la última prueba para valorar un esguince de tobillo es la prueba de Kleiger. Esta prueba consiste en tomar la articulación de nuestra paciente. Vamos a tomarla por debajo con las manos y abrazamos con los pulgares. Y consiste en generar una tracción longitudinal hacia nosotros, fuerte. ¿Molestias? No. Esta prueba también ha salido negativa, pero en caso de que mi paciente presentara una alteración o una inestabilidad de esta articulación, percibiríamos un movimiento en falso de la articulación y la paciente referiría dolor o alguna molestia. La siguiente patología que vamos a realizar es la subluxación astragalina. Para esta prueba vamos a realizar la prueba de la inclinación astragalina, que consiste en tomar el talón de la paciente y generar una plantiflexión forzada. Voy a realizarlo. ¿Tiene alguna molestia? No. Mi paciente no presenta ninguna molestia, por lo cual la prueba es negativa. En dado caso de que mi paciente presentara un síndrome de la cola del astrágalo, podría presentar dolor en la parte posterior, y en dado caso de que presentara un problema con la fascia, debería de presentar dolor en la parte de la palma del pie. En este caso voy a repetirla para asegurarnos. ¿Dolor? No. ¿Molestia? No. Igual esta prueba es negativa debido a que mi paciente no cursa con ninguna alteración del astrágalo y no ha presentado ninguna molestia ni manifestación. La siguiente patología que voy a revisar es un pie plano. Primeramente quiero que observen que el pie de mi paciente está en reposo y aquí presenta su respectivo arco plantar. Para realizar la valoración del arco plantar voy a realizar la prueba de Grifka. Esta prueba consiste en tomar del tobillo de mi paciente y posteriormente desde los dedos voy a realizar una dorsiflexión. Aquí podemos notar que aún aparece el arco plantar de mi paciente. Si mi paciente tuviera un pie plano,
presentara dolor y el arco plantar, ni siquiera generando una dorsiflexión, se marcaría y en ella, tanto en reposo como a la dorsiflexión, presenta su arco plantar. Vamos a realizarlo de nuevo. ¿Dolor? ¿Molestias? No. No presenta ninguna alteración ni disminuye el arco plantar, así que es negativa esta prueba debido a que mi paciente no presenta un pie plano. Y la siguiente prueba que voy a realizar para valorar un pie plano es la línea de Face. Esta línea consiste en marcar 3 líneas. La primera va a ser en la articulación metatarsofalángica del primer dedo, justo donde se forma el hallux valgus. Voy a marcarlo. La siguiente línea va a ir inferior al malleolo interno. Y la última va a ir en la zona del escafoides. Esta la podemos encontrar viendo el arco plantar y justo por arriba la prominencia que se encuentra, justo esa es. Lo que prosigue es unir estos 3 puntos que hemos marcado. Y como podemos observar, en mi paciente se forma una línea perfectamente recta. En pacientes que presenten un arco plantar alterado o que presenten un pie plano, esta línea se presenta alterada. En dado caso de que nuestro punto del tubérculo del escafoides se presentara aquí arriba, podemos decir que tenemos un pie cabo. Y en dado caso de que el tubérculo se presentara aquí más abajo, podemos decir que presenta un pie plano. La siguiente patología que vamos a realizar es la patología del hallux valgus. Primero vamos a realizar la valoración articular, que simplemente consiste en generar primero una plantiflexión del dedo pulgar, que es el dedo donde aparece esta alteración específicamente en la articulación metatarsofalángica. Voy a realizar primero una plantiflexión forzada del dedo pulgar. ¿Dolor o molestias? Sí. En este caso mi paciente sí presenta un hallux, por lo cual esta prueba ha sido positiva. Voy a realizar lo siguiente, que es una dorsiflexión forzada del mismo dedo. ¿Dolor o molestias? Ok, igual. Esta prueba es positiva ya que, como podemos ver, mi paciente sí genera cierto grado de hallux valgus. Voy a proceder a realizar la prueba de la corrección articular para valorar el hallux. Voy a fijar primero con una mano el pie de mi paciente y voy a generar una tracción del primer dedo. ¿Qué siente? Alivia el dolor. Mi paciente presenta un alivio del dolor debido a que ella sí tiene cierto grado de hallux valgus, por lo que esta prueba también ha salido positiva. La siguiente patología que voy a valorar es la fascitis plantar. Para valorar esta patología hacemos uso de la prueba de Grifka, que consiste en generar una dorsiflexión forzada. ¿Hay dolor en la planta del pie? No. ¿Molestias? Esta prueba en mi paciente es negativa, pero en dado caso de que mi paciente generara dolor o cursara con una alteración de la fascia plantar, referiría a un dolor de tipo punzante en esta zona. Pero como les menciono, en mi paciente no hay ninguna alteración, por lo cual esta prueba ha resultado negativa. Muy bien, la siguiente patología que vamos a revisar es una metatarsalgia. Vamos a utilizar la prueba de Strunsky. Para valorar, vamos a necesitar que nuestro paciente esté en decúbito prono. Vamos a colocar nuestra mano paralela a la planta de su pie y vamos a generar una dorsiflexión forzada. ¿Presenta dolor o molestias? No. Esta prueba en mi paciente ha sido negativa. Voy a realizarla de nuevo. ¿Presenta dolor o molestia? No.
igual ha resultado negativa, pero en dado caso de que mi paciente cursara con una metatarsalgia, referiría a un dolor justo en la zona de la cabeza de los metatarsianos o en el área de estos. Voy a proceder a realizar la prueba de compresión de Ganslen, o también conocida como la prueba de la tenaza. Esta prueba consiste en que con una mano yo voy a estabilizar el tobillo de mi paciente y con la otra, a manera de pinza, voy a generar presión sobre el cuerpo del quinto y el primer metatarsiano. Voy a generar presión. ¿Presenta dolor? No. Mi paciente no tiene ningún dolor ni malestar, por lo que esta prueba es negativa, pero en dado caso de que mi paciente cursara con un problema de la cabeza de los metatarsianos, referiría dolor a nivel de la parte posterior, o sea, de la planta del pie, y en dado caso de que cursara con algún neuroma de Morton, referiría dolor en la parte anterior del pie. La última prueba para valorar una metatarsalgia es la prueba de la percusión de la cabeza de los metatarsianos. Para esta prueba debemos primero generar una plantiflexión del pie de nuestra paciente. Vamos primero a palpar y ubicar estas cabezas de los metatarsianos, y una vez ubicadas con nuestro martillo de reflejos vamos a percutir cada una de ellas. ¿Dolor? No. ¿Dolor? No. ¿Dolor? No. ¿Dolor? No. Mi paciente en ninguna de sus 5 cabezas de los metatarsianos ha presentado dolor, por lo cual esta prueba ha resultado negativa. En caso de que mi paciente cursara con periostitis o metatarsalgia, al menos 2 cabezas de los metatarsianos presentarían dolor. Bien, lo siguiente que voy a valorar es la estabilidad articular del tobillo. Voy a realizar esta prueba. Le voy a pedir a mi paciente que se pare sobre su pie afectado. En este caso, el pie afectado de mi paciente es el derecho. ¿Se puede parar, por favor, sobre su pie derecho? ¿Presenta alguna molestia? No, ninguna. ¿Dolor? No. Esta prueba ha sido negativa debido a que mi paciente no presenta ninguna alteración. En dado caso de que mi paciente cursara con inestabilidad articular, no soportaría mantenerse sobre el pie afectado, ni siquiera en los primeros segundos. Igual en los primeros instantes en los que yo le pedí que realizara este movimiento, ella perdería el control de su articulación e inmediatamente bajaría a su otra extremidad. Muy bien, voy a proceder a realizar la prueba de la inestabilidad de las cuñas, por lo cual necesitamos un libro o un pedazo de madera que nos permita ayudar a que corrijamos esta patología que es la del tobillo en varo. Como podemos observar, le apliqué el libro o el alto a mi paciente en los primeros 2 dedos o ortejos del pie. Esta prueba es la prueba de Coleman, que nos ayuda a valorar una inestabilidad de las cuñas. Inmediatamente a la aplicación de este libro, mi paciente debería de presentar una alineación del tobillo en varo. Mi paciente no presenta tobillo en varo, por lo cual esta prueba es negativa. En pacientes que sí presenten un tobillo en varo, esta prueba inmediatamente les brinda una corrección de su tobillo en varo.